Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén listos para un vídeo súper especial, uno que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, sobre todo a los que son fans de esas historias de amor que te roban el aliento. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, un momento que ha generado muchísima expectación y emoción. ¿De qué hablo? Pues, ni más ni menos que de Mert le pide matrimonio a Afra. Sí, lo han oído bien. La noticia ha corrido como la pólvora y hoy, vamos a desentrañar los secretos detrás de esta propuesta de ensueño. Vamos a sumergirnos en los detalles, a explorar cada rincón de la preparación, a descubrir los entresijos de este momento mágico. Prepárense para un viaje lleno de romance y sorpresas. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, me gustaría recordarles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es gratis. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos, que siempre intento que estén llenos de información útil, entretenimiento y sobre todo, mucho cariño para ustedes. Además, si activan la campanita, YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. Así estarán siempre al tanto de las últimas novedades. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir los secretos detrás de la pedida de mano de Mert a Afra. La verdad es que la relación entre Mert y Afra siempre ha sido algo especial. Desde el principio, se podía percibir una conexión única entre ellos, una química innegable que traspasaba la pantalla. Y aunque han mantenido su relación bastante privada, los pequeños gestos, las miradas cómplices y las declaraciones ocasionales nos han dejado claro que su amor es real y profundo. Pero, ¿cómo llegó Mert a tomar la decisión de dar el gran paso? Bueno, según allegados, Mert siempre ha estado muy enamorado de Afra. Admira su talento, su inteligencia, su sentido del humor y, sobre todo, su gran corazón. Para él, Afra es mucho más que una pareja, es su mejor amiga, su confidente, su compañera de aventuras. Y con el tiempo se dio cuenta de que no podía imaginar su vida sin ella. Una vez que tomó la decisión, Mert se puso manos a la obra para planificar la pedida de mano perfecta. Quería que fuera algo único, especial y que reflejara la personalidad de Afra. No quería caer en clichés ni en cosas predecibles. Quería crear un momento que Afra recordara para siempre con una sonrisa en el rostro y el corazón lleno de amor. Y aquí es donde entra en juego la preparación secreta, que anuncia el título de este vídeo. Mert no dejó nada al azar. Se dedicó a investigar, a consultar con amigos y familiares, a buscar inspiración en los lugares más inesperados. Quería que cada detalle fuera perfecto, desde el lugar hasta la música, pasando por supuesto por el anillo. Una de las primeras decisiones que tuvo que tomar fue el lugar. ¿Dónde le pediría matrimonio a Afra? Sabía que a ella le encantan los lugares con encanto, con historia, con un toque romántico. Descartó los lugares turísticos y las opciones más obvias. Quería algo más íntimo, más personal, algo que tuviera un significado especial para ambos. Finalmente se decidió por un pequeño jardín botánico escondido en las afueras de la ciudad. Era un lugar tranquilo, lleno de flores y plantas exóticas, con una atmósfera mágica y romántica. Además tenía una pequeña glorieta cubierta de enredaderas, perfecta para crear un ambiente íntimo y acogedor. Una vez que tuvo el lugar, Mert se puso en contacto con un equipo de profesionales para que le ayudaran a transformar el jardín en un escenario de ensueño. Contrató a un florista para que decorara la glorieta con sus flores favoritas, a un iluminador para que creara una atmósfera cálida y romántica con luces tenues, y a un músico para que tocara su canción favorita en vivo. Pero la parte más importante de la preparación, sin duda, fue la elección del anillo. Mert sabía que Afra tiene un gusto muy refinado y elegante, así que no podía conformarse con cualquier cosa. Quería un anillo que fuera único, especial y que reflejara su belleza y su personalidad. Después de buscar durante semanas, encontró el anillo perfecto en una pequeña joyería artesanal. Era un anillo de oro blanco con un diamante talla princesa engastado en el centro, rodeado de pequeños brillantes. Era un diseño clásico pero con un toque moderno, elegante pero discreto. A Mert le pareció perfecto para Afra. Pero la preparación no se limitó al lugar y al anillo. Mert también se preocupó por el vestuario, la comida y la bebida. Quería que todo fuera perfecto para que Afra se sintiera como una reina en ese día tan especial. Escogió un traje elegante pero cómodo, en un tono azul oscuro que le sentaba muy bien.
Preparó un menú especial con los platos favoritos de Afra, con ingredientes frescos y de temporada. Y seleccionó una botella de champán francés de primera calidad para brindar por su futuro juntos. Pero lo más importante de todo, lo que realmente hizo que la pedida de mano fuera especial, fue el discurso que Mert preparó para Afra. No quería simplemente arrodillarse y preguntarle si quería casarse con él. Quería expresar sus sentimientos, compartir sus sueños y prometerle su amor eterno. Escribió un discurso lleno de sinceridad, emoción y cariño. Le habló de lo mucho que la amaba, de lo feliz que era a su lado, de lo agradecido que estaba por tenerla en su vida. Le prometió amarla, respetarla y cuidarla todos los días de su vida. Le prometió ser su compañero, su amigo, su confidente. Le prometió construir un futuro juntos, lleno de amor, felicidad y aventuras. El día de la pedida de mano, Mert invitó a Afra a dar un paseo por el jardín botánico. Le dijo que quería pasar un rato a solas con ella, lejos del bullicio de la ciudad. Afra aceptó encantada, sin sospechar lo que le esperaba. Cuando llegaron a la glorieta, Afra se quedó sin aliento. El lugar estaba precioso, decorado con flores y luces que creaban una atmósfera mágica. El músico tocaba su canción favorita en vivo, y Mert la esperaba con una sonrisa en el rostro. Mert tomó a Afra de la mano, la miró a los ojos y comenzó a hablar. Le dijo todo lo que sentía por ella, todo lo que había escrito en su discurso. Afra escuchaba atentamente con los ojos llenos de lágrimas de emoción. Cuando Mert terminó de hablar, se arrodilló, sacó el anillo de su bolsillo y le preguntó: «Afra, ¿quieres casarte conmigo?». Afra no pudo contener las lágrimas. Asintió con la cabeza, le dijo que sí, y se lanzó a sus brazos. Se besaron apasionadamente, sellando su amor y su compromiso. Después de la pedida de mano, Mert y Afra celebraron con una cena romántica en el jardín botánico. Brindaron con champán, compartieron risas y confidencias, y disfrutaron de la compañía del otro. Fue una noche mágica, inolvidable, el comienzo de una nueva etapa en su vida. La noticia de la pedida de mano se extendió rápidamente por las redes sociales y los medios de comunicación. Los fans de Mert y Afra se mostraron muy felices por la pareja y les enviaron miles de mensajes de felicitación y buenos deseos. Mert y Afra se han convertido en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Su historia de amor es un ejemplo de que el amor verdadero existe, de que los sueños se pueden hacer realidad, de que la felicidad está al alcance de la mano. Y ahora unas últimas cositas antes de terminar. A lo largo de este vídeo hemos explorado los detalles de la pedida de mano de Mert a Afra, desde la secreta preparación hasta el emotivo momento en sí. Hemos visto cómo Mert se esforzó por crear una experiencia única y memorable para su amada, demostrando que el amor verdadero se expresa en los pequeños detalles y en la dedicación. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo del romance y la planificación de una pedida de mano perfecta. Recuerden que lo más importante es ser sincero, auténtico y expresar sus sentimientos de la manera más genuina posible. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Si es así, por favor, déjenme un like para que sepa que les ha parecido interesante. Y ahora me encantaría saber qué opinan ustedes de esta historia. ¿Qué les pareció la pedida de mano de Mert a Afra? ¿Qué detalles les gustaron más? ¿Qué consejo le darían a Mert y Afra para su futuro matrimonio? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos. Y por último, pero no menos importante, les recuerdo que si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan mis próximos vídeos, donde seguiré compartiendo historias inspiradoras, consejos útiles y mucho entretenimiento. Además, si comparten este vídeo con sus amigos y familiares, me ayudarán a llegar a más personas y a seguir creando contenido que les guste. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Pero espera, aún hay más. Porque esto no termina aquí. Vamos a profundizar en algunos aspectos de esta maravillosa historia que aún no hemos tocado. Agarren sus palomitas virtuales que nos adentramos aún más en el romance. Hablemos del anillo. Como mencioné, Mert se tomó la búsqueda del anillo muy en serio. No fue una compra impulsiva.
Según mis fuentes, visitó varias joyerías, habló con diseñadores, incluso se informó sobre el significado de los diferentes tipos de diamantes. Quería un anillo que no solo fuera hermoso, sino que también simbolizara la fuerza y la pureza del amor que siente por Afra. La joyera artesanal que finalmente encontró no solo tenía diseños impresionantes, sino que también ofrecía la posibilidad de personalizar el anillo, lo que le permitió a Mert añadir un toque único. Por ejemplo, se rumorea que en el interior del anillo grabó una frase especial, una promesa secreta entre ellos dos. ¡Qué romántico! ¿Verdad? Me pregunto qué frase será. Quizás Sonsuza Kadar, que significa para siempre en turco. Solo es una suposición, pero suena muy poético. Y no olvidemos la música. La canción que sonaba mientras Mert se arrodillaba no fue elegida al azar. Se dice que es Perfect, de Ed Sheeran, una canción que ha sido especial para ellos desde los inicios de su relación. La primera vez que la escucharon juntos fue en un viaje que hicieron a la costa italiana, un viaje que, según cuentan, consolidó su amor. Imaginen la emoción de Afra al escuchar esa canción en ese momento tan especial. Piel de gallina. Además, el músico que contrataron no era cualquiera. Es un violinista de renombre que suele tocar en eventos privados y que tiene un talento increíble para transmitir emociones a través de su música. Mert se aseguró de que la música no solo fuera hermosa, sino que también creara la atmósfera perfecta para la pedida de mano. Ahora hablemos de los detalles. Porque, como dice el dicho, el diablo está en los detalles, y en este caso, el amor también. Mert se encargó de que cada detalle fuera perfecto, desde el color de las flores hasta la temperatura del champán. El florista utilizó las flores favoritas de Afra, que son las peonias blancas y los lirios de los valles, para crear una decoración elegante y romántica. Las luces tenues creaban un ambiente íntimo y acogedor, mientras que el aroma de las flores llenaba el aire. La cena que preparó el chef privado fue una obra de arte culinaria, con platos exquisitos que reflejaban los gustos y preferencias de Afra. Y el champán, obviamente, era de la mejor calidad, un Dom Perignon Rosé Vintage perfecto para celebrar una ocasión tan especial. Pero más allá de los detalles materiales, lo que realmente hizo que la pedida de mano fuera especial fue la sinceridad y el amor que Mert puso en cada uno de sus actos. Se notaba que se había esforzado por crear un momento que Afra recordara para siempre, un momento que reflejara la profundidad de su amor y su compromiso. Y eso, mi gente, es lo que realmente importa. Después de la pedida de mano, la pareja celebró con sus amigos y familiares más cercanos en una fiesta privada. La fiesta tuvo lugar en un lujoso hotel con vistas al Bósforo, el estrecho que separa Europa de Asia. La decoración era impresionante con flores, luces y música en vivo. Los invitados brindaron por la felicidad de la pareja y les desearon lo mejor para su futuro juntos. Se dice que Afra lució radiante con su nuevo anillo y que no dejaba de sonreír. Mert, por su parte, se veía muy enamorado y orgulloso de su futura esposa. Ahora la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿cuándo será la boda? Aunque la pareja aún no ha anunciado una fecha oficial, se rumorea que podría ser el próximo verano. Se habla de que la boda podría tener lugar en un lugar exótico, quizás en Italia o en las Maldivas. También se dice que será una boda íntima y privada, con solo los amigos y familiares más cercanos de la pareja. Pero, ¿quién sabe? Quizás nos sorprendan con una boda a lo grande con todos los lujos y detalles que se merecen. En fin, la pedida de mano de Mert a Afra es una historia de amor que nos ha robado el corazón. Es una historia que nos recuerda que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. Y nosotros, sus fans, no podemos estar más felices por ellos. Ahora, díganme ustedes, ¿qué tipo de boda creen que tendrán Mert y Afra? ¿Una boda íntima o una boda a lo grande? ¿En qué lugar les gustaría que se casaran? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría saber qué opinan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que el amor es lo más importante en la vida. Así que no tengan miedo de amar, de expresar sus sentimientos y de luchar por sus sueños. Y si encuentran a esa persona especial, no duden en pedirle que se case con ustedes. Quizás su historia de amor también se convierta en una leyenda. Y eso es todo por hoy, mi gente guapa. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. No olviden suscribirse al canal, darle like al vídeo y compartirlo con sus amigos y familiares. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo.
Un beso enorme. Ciao, ciao. Y recuerden, del amor está en el aire. Hasta la próxima.